Buenos días amigos de Perú 21, estamos acá con un entrevistado muy especial, Álvaro Vargas Llosa, escritor, analista político, periodista, y quien tiene una mirada muy aguda sobre la región y lo que pasa en todo el mundo. Empecemos con la región. Buen día, señor Vargas Llosa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Después de las marchas pareciera que el gobierno en el Perú se ha sentado, pero al mismo tiempo eso ha provocado que la gente ha comenzado a pedir realmente resultados, ¿no? No sé cómo ve esta nueva etapa después del 28 de julio. Bueno, a ver, hay que decir antes que nada que bueno, marchas es una palabra generosa, ¿no? Sí, Fueron actos de mucha violencia, muy bien orquestados y organizados, no para manifestar una protesta, sino para tumbar a un gobierno legítimo y constitucional. Y las secuelas de todo eso se están haciendo sentir de muchas formas. Una de ellas, por supuesto, es el tremendo bajón económico sí. que está sufriendo el Perú. Como todos saben, el Perú no va a tener crecimiento este año en términos, digamos, económicos, pero tampoco un crecimiento desde el punto de vista de las capacidades que tiene el país. Todo, empezando por la inversión, está en estos momentos inhibido en gran parte como resultado de un clima que se generó, de un clima que se creó a raíz de una ola de violencia que a lo largo de unos meses mantuvo en vilo al Perú, en vilo a la democracia peruana y que hizo retroceder al Perú económicamente. Perú ya venía de una situación difícil, el crecimiento el año pasado había sido un crecimiento muy moderado eh, y evidentemente lo que pasó a comienzos de este año le dio el puntillazo a la confianza, le dio el puntillazo a la inversión extranjera y nacional, le dio el puntillazo a una parte importante de la minería peruana y claramente el resultado está ahí. Por otro lado, creó un clima de crispación en el país que no se ha terminado de disipar, aunque se ha disipado la violencia callejera en gran parte, no se ha disipado todavía ese ambiente de crispación política, de enfrentamiento político. Y yo creo que todo eso, lógicamente, se ha traducido en que el gobierno se ha sentido más en la obligación de sobrevivir que en la obligación de tomar iniciativas y emprender reformas. Y por eso, efectivamente, hay en estos momentos una exigencia de resultados que no está recibiendo la respuesta que podría recibir en otras circunstancias. Pero yo empiezo siempre el análisis por condenar unos hechos de desestabilización antidemocrática que yo creo que en gran parte explican mucho de lo que pasó después, independientemente de que el gobierno, por supuesto, se está mostrando inhibido en términos de iniciativa política y económica, ¿no? Sin duda el gobierno arrastra el pasillo de meses del gobierno del Castillo y ha hecho un cambio que en otras circunstancias sería celebrado, pero parece que no termina de convencer, ¿no? Por ejemplo, tanto Ollanta Humala como Alan García pasaron de la izquierda a la derecha, algunos se demoraron más que otros, y pareciera que Dina Boluarte ha pasado de la izquierda o a la izquierda moderna en semanas, pero es un cambio que no termina ni convencer ni a la derecha, y bueno, y a la izquierda no le gustó nada, ¿no? ¿Qué pasa con esta transformación que no ha sido del todo, o que falta en todo caso ser más convincente, ¿no? Yo creo que, a ver, seguramente una parte de eso se explica por la incapacidad para ser convincentes, pero una parte se explica por cálculos políticos perfectamente comprensibles y muy habituales en el mundo de la política. Eh, lo que está a la derecha del centro, viendo las cifras de popularidad del gobierno, evidentemente prefiere no contaminarse, prefiere mantener sus expectativas para 2026 intactas y para eso siente que cualquier acercamiento excesivo o actitud excesivamente comprensiva para con el gobierno lo afectaría. Ese sector, lógicamente, está cuidando sus reservas electorales, por así decirlo, de cara a 2026. Y en la izquierda lo que hay es pura y simplemente una frustración porque ellos querían gobernar con el señor Castillo, estaban en gran parte gobernando o cogobernando con el señor Castillo,
y la caída del señor Castillo y el apartamiento de ellos del poder por la decisión de la presidenta Boluarte de no continuar con esa línea, los ha dejado lógicamente en una posición bastante descolocada. De manera que ellos están en estos momentos tratando de cobrarse una revancha, una venganza política contra una presidenta a la que ven, digamos, desleal a las ideas originales que son las que ellos respaldaron. Y no me estoy refiriendo solamente a la izquierda radicalizada y senderizada que formaba parte del proyecto de Castillo, me refiero a la izquierda que pasa por centro izquierda o izquierda caviar o izquierda, digamos, socialdemócrata, en fin, como queramos llamarla, que en lugar de hacer lo que debió hacer, que es enfrentarse al señor Castillo de una manera resuelta, clara, manteniendo un perfil diferenciado, se entregó de una manera completamente mercenaria al señor Castillo y que luego, con el intento de golpe de Estado del señor Castillo y la decisión valiente y valiosa de la señora Boluarte de darle la espalda a ese proyecto, se quedó sin juego. De manera que creo que en fin, por muchas críticas que se puedan hacer al gobierno y que son perfectamente legítimas, hay que entender por dónde vienen tanto la izquierda como la derecha en sus posiciones frente al gobierno actual. Claro, hay mucho cálculo. Ahora, ha mencionado el tema económico. ¿Qué otros temas le parecen urgentes, además del económico, que parece que es el Mire, más duro, ¿no? el tema de seguridad, el Perú, y por cierto, el Perú no es una isla en esto, hay Sí, una realidad que hoy día es latinoamericana, que es regional, sí. está pasando por una crisis de orden público terrible, absolutamente terrible. Hay un desborde de la delincuencia común, de la criminalidad, que está alcanzando cifras de alarma social muy graves, que yo creo que emparentan a Perú con los peores países de la región en cuanto a esto y que puede tener consecuencias, por cierto, no solamente sociales, desde luego, en términos de zozobra, sino, y económicas también, sino políticas muy delicadas. Cuando en un país se produce un resquebrajamiento del orden interno, del orden público, como el que se está produciendo en el Perú, lo que suele ocurrir es que la política produce inmediatamente respuestas autoritarias, respuestas verticales que pueden constituir un agravante de la situación. Y el Perú no es un país de marcianos, es un país de seres humanos, de manera que sería perfectamente lógico que, así como ha pasado en otros países, en el Perú surjan corrientes autoritarias que, bajo el pretexto de hacerle frente a esta ola de violencia común, traten de entronizar en el país un proyecto de tipo autoritario. Así que creo que no solo por razones de orden público, que por supuesto son las más importantes, sino también para prevenir un riesgo político a mediano plazo, hay que atacar este asunto de una vez, ¿no? Es un tema muy complejo, por supuesto, porque requiere de toda una infraestructura que Perú ha ido perdiendo en el camino, ¿no? Ya se ha dicho mucho y creo que en esto tienen razón quienes lo han dicho, que la Policía Nacional ha perdido digamos, funciones investigativas que alguna vez tuvo, que hay una ausencia de infraestructura criminalística significativa, no solamente me refiero a Lima, me refiero ya al conjunto del país. Creo que la Fiscalía ha asumido unos roles que no necesariamente son los suyos y al hacerlo ha dejado de cumplir otros que sí son de mayor competencia suya. Y creo que hay además una necesidad importante de descentralizar la acción contra la criminalidad, como se ha hecho en muchos otros países, a través de una participación ciudadana de tipo vecinal, que en estos momentos no se ve. Eso requiere, por supuesto, cierto nivel de espontaneidad, tiene que ocurrir esto en la base de la pirámide, pero también requiere un liderazgo desde arriba, ¿no? Este tema es de una extrema gravedad. Yo diría que es el tema número uno del Perú hoy, porque si uno resuelve, por lo menos en gran medida, este problema, todo lo demás puede inmediatamente empezar a beneficiarse, empezando por el clima económico, el clima de negocios, ¿no?
Este es un tema extremadamente grave. Ahora, como usted dice, el temor es que aparezca alguien autoritario que asuma esta bandera, ¿no? Y siempre tenemos ese temor a que aparezca alguien peor. Lo digo porque hasta hace poco nomás muchos, incluyéndolo creo, eran partidarios de un adelanto de elecciones, ¿no? Creo que ese tema ha quedado un poco de lado, ¿no? Por el temor a lo que se viene. Sí, así es. Bueno, antes que nada hay que decir que el gobierno intentó que hubiera un Sí, adelanto de elecciones, sí, claro. presentó hasta en dos oportunidades una iniciativa ante el Congreso y el Congreso la rechazó. En estos momentos no parece realista la posibilidad de un adelanto de elecciones y además Ah, creo que tampoco haría bien desde el punto de vista de lo que urge hacer en el país que se reabriera esta discusión, porque lo que generaría sería inestabilidad, mayor confrontación y desde luego postergaría lo que debe ser en estos momentos una acción muy resuelta contra la criminalidad y también contra el crimen organizado. Este es un tema que debería suscitar un cierto consenso en el país. Uno puede discrepar en temas económicos, uno puede estar a favor, como lo estoy yo, de privatizar Sedapal, y puede haber gente que esté en contra de privatizar Sedapal. Uno puede estar en contra de una legislación laboral mucho más moderna y flexible, como lo estoy yo, y hay gente que puede estar en contra porque cree que el proteccionismo es una mejor manera de generar empleo. Esa es una discusión perfectamente legítima sobre temas de política social y económica. Pero lo que no debería suscitar demasiada discusión, demasiado debate y demasiada polarización ideológica es el tema del crimen que está enfrentando la sociedad peruana. Sobre esto debería haber un consenso entre izquierda y derecha, y si lo hubiera también a nivel de coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y también las asociaciones vecinales. Repito que esta es una iniciativa que en muchos países donde ha funcionado bien, gracias precisamente a que se ha producido una dinámica de abajo hacia arriba, tanto como de arriba hacia abajo. Si esas condiciones se dieran, estoy seguro que el Perú estaría en mucho mejores condiciones para hacerle frente a esta ola demencial de violencia, ¿no? No entiendo que este tema no despierte una eh, solidaridad y una coordinación y un consenso mucho mayores entre izquierda, centro y derecha. Ahora, pareciera que hay un consenso, pero no en las formas, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, usted dice que el Perú no es una isla, pero se habla mucho de la isla Salvador por Bukele. Otros dicen como usted, claro, hay que la parte más investigativa, tipo GEIN, lo que pasó antes de la experiencia con Sendero Luminoso. Hay, digamos, posturas distintas en cuanto a abordar el fenómeno, ¿no? ¿Cómo ve usted ese caso de Bukele? Tan admirado y Mire, odiado. Bukele se ha convertido hoy en quizá el mayor desafío, eh, ¿cómo decirlo?, ideológico, por no decir político, que tiene América Latina, porque el paradigma Maduro, el paradigma Díaz-Canel en Cuba, el paradigma Arce en Bolivia, en fin, o el paradigma incluso López Obrador en México, no son tal cosa, es decir, no son un paradigma, no son un ejemplo, no son una referencia. Son regímenes que están ahí en gran parte por la fuerza, en el caso de López Obrador de manera democrática, pero utilizando el poder de manera muy antidemocrática y con un alto nivel de demagogia, cuyos resultados no son buenos. En cambio, el señor Bukele es un desafío mayor porque él está gobernando de una manera a todas luces autoritaria. Es evidente que el Estado de Derecho, las instituciones democráticas y la separación de poderes han sufrido, se han resentido severamente con la acción de gobierno del señor Bukele, pero el señor Bukele está trayendo resultados a los salvadoreños y se está convirtiendo en un modelo para mucha gente. De manera que es el mayor desafío, que digo, ideológico para América Latina, porque hay que demostrarle a América Latina que es posible obtener resultados tan buenos o mejores, por ejemplo, en el campo del orden público, el mantenimiento del orden público, como los que tiene Bukele, sin menoscabar las instituciones democráticas y preservando el Estado de Derecho, ¿no? Creo que el Perú debería, en lugar de tener a Bukele como modelo, tener a Bukele como acicate, como aliciente para demostrar que es perfectamente posible aplicar una política de mano dura eficiente sin violentar las normas democráticas. Y para eso se necesitan
muchas herramientas. En realidad, en esto no hay que descubrir la pólvora. Los países que han logrado preservar la paz y el orden interno lo han hecho, eh, siempre que lo han hecho en democracia, me refiero, lo han hecho utilizando una serie de vehículos, evidentemente la policía, la fiscalía, la judicatura, pero también, repito, las asociaciones vecinales. Esta es una lucha que se debe dar en todas partes, los trabajadores en las fábricas, los vecinos en los barrios, además de las instituciones cuya función oficial, cuya función de Estado es el mantenimiento del orden público. Todo eso hay que hacerlo, desde luego, de una manera relativamente coordinada y siempre respetando la legalidad, sabiendo que habrá en el camino seguramente excesos y abusos, porque no conozco una sociedad donde cuando se lucha contra un nivel de criminalidad como el que está sufriendo el Perú, no se cometan abusos, pero lo que hay que tener es precisamente por eso un Estado de Derecho que al primer abuso intervenga inmediatamente para investigar y castigar ese abuso, sin paralizar las acciones contra la criminalidad. El otro personaje que está en la región llamando la atención es Milei, ¿no? Hay quienes incluso lo han comparado con lo recuerdan como un Mario Vargas Llosa más despeinado, ¿no? Más radical. Otros dicen no. Con más patillas. Con más patillas, claro. Le critica sus excesos, pero también digamos que Argentina está como para soluciones extremas, apareciera, ¿no? A ver, a un liberal como yo, Milei le plantea un dilema, Mm, porque muchas de las propuestas económicas que él está planteando son propuestas que los liberales de América Latina venimos planteando hace muchísimo tiempo. Muchas de sus ideas son correctas. Ahora, Milei tiene un lado que me preocupa, tiene un discurso muy violento, una actitud más bien autoritaria y ha declarado su admiración por gobernantes que en realidad no encarnan lo que él está proponiendo, si es que lo que está proponiendo pretende hacerlo de verdad. Entonces hay como una dualidad en mi ley. Por eso yo he sugerido en fin, algunas intervenciones que he tenido en Argentina, que una solución ideal sería algún tipo de acuerdo, algún tipo de entendimiento entre Milei y Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, también opositora, de manera que él aporte esa radicalidad reformista que es fundamental en Argentina. El modelo argentino es un desastre y necesita ser radicalmente modificado. Y al mismo tiempo una moderación institucional, un respeto de las formas, que es lo que aportaría Patricia Bullrich, además, por supuesto, de una mayor capacidad operativa, ¿no? Ella tiene más experiencia, va a tener una bancada parlamentaria mayor, tiene más capacidad de articulación con las provincias. Así que lo ideal sería alguna forma de híbrido entre ambos, pero sé que esto es muy difícil porque además están luchando encarnizadamente por el poder en este momento. Pero bueno, no deja de ser interesante que haya surgido, por lo menos en el discurso económico, alguien que tenga en Argentina algo así como un regreso a la Argentina liberal de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando Argentina fue uno de los 10 países más desarrollados del mundo. bueno, es lo que él dice, ¿no? ¿Se puede ser liberal con formas populistas? Digamos que es un populista de forma. A ver, mire, los fundadores de los Estados Unidos, esto es interesante, ¿no? Bueno, que eran liberales, se decían, y sobre todo los estudiosos de ese periodo los llamaban populistas. Pero claro, populismo quería decir en ese contexto algo muy distinto de lo que Claro. quiere decir en nuestros días, ¿no? En nuestros días, un populista es aquel que se salta la legalidad para alcanzar resultados más rápidos en nombre de los intereses populares, en nombre del pueblo al que dice representar, ¿no es cierto? Claro. Yo represento al pueblo y en bien del pueblo estoy dispuesto a saltarme a la torera las reglas de la democracia. Esto en cuanto a la política. En cuanto a la economía, ser populista significa, por supuesto, utilizar el Estado para violentar el derecho de propiedad de la gente en nombre de la redistribución. En aquellos tiempos el populismo significaba una cosa algo distinta, significaba
rebelarse contra las élites, digamos, privilegiadas, en nombre de la igualdad ante la ley, en nombre de la igualdad de derechos de propiedad, porque en ese entonces tenían derechos de propiedad una minoría privilegiada y los que estaban debajo se veían con dificultad de acceso a esos derechos, ¿no? Entonces, si se entiende populismo desde ese punto de vista, sí, tiene un cierto encanto, ¿no? La idea de una rebelión popular democrática contra las élites privilegiadas en nombre de la igualdad ante la ley, en nombre de el libre acceso a esos derechos que en esos momentos están en minoría. Bueno, algo de eso hay en el mundo de la economía informal, por ejemplo, bueno, en toda América Latina, pero en el caso del Perú también, en el sentido de que, bueno, la legalidad y la burocracia dejan al margen a mucha gente de actividades que se facilitan más bien en el caso de una cierta élite, ¿no? Así que desde ese punto de vista un cierto populismo podría entenderse, pero a mí no me gusta utilizar la palabra porque creo que la palabra tiene una connotación peligrosa y porque además podría servir, si la legitimamos usándola en el buen sentido, podría servir a quienes la utilizan en el mal sentido para justificar lo que ha traído tanta miseria a los pueblos de América Latina, ¿no? Ahora, para hablar de la región, sí, en Chile, digamos, no se pudo aprobar la constitución de la izquierda, ahora parece que la derecha tampoco, y en España también pareciera que no forma gobierno Feijóo. Hay una especie de péndulo de izquierda a derecha que se mueve muy rápido en la región. Hay Bueno, un... yo diferenciaría los casos. En el caso de Chile, recordemos lo que pasó. En 2019 se produce una especie de gran rebelión liderada por la extrema izquierda que arrastró a las clases medias, que causó mucha violencia, que trataba de derrocar a un gobierno legítimamente elegido y constitucional y que pedía algo que era verdaderamente suicida, que era el fin de aquello que había hecho de Chile el país más avanzado de América Latina. Lograron lo que querían, lograron un referéndum para que se aprobara la convocatoria, es decir, el cambio de una constitución mediante la convocatoria de una asamblea constituyente, allí la llamaban convención constituyente. ¿Y qué cosa resultó de allí? Resultó que eligieron a un grupo de payasos que asustaron a esa misma clase media que se había dejado arrastrar por la extrema izquierda. Y entonces la gente con buen criterio reaccionó en contra, ¿no? Luego se fueron para el otro lado y eligieron al partido del señor Kast como primera minoría, y el péndulo pareció irse hacia una derecha que ya no era la derecha de Renovación Nacional, del partido del presidente Piñera, sino ni de la UDI, el otro partido de la derecha chilena, sino hacia una derecha aún más, digamos, afirmativa, por no decir autoritaria. Y ahora lo que estamos descubriendo es que en realidad nadie, ni la izquierda ni la derecha, está satisfecha con el proyecto de constitución o la propuesta de constitución, con lo cual queda demostrado que todo esto, estos 3 años que perdió Chile en una discusión, aparte de años de violencia, me refiero a una discusión ideológica que pretendía cargarse el modelo, no sirvieron absolutamente para nada, porque al final lo que los chilenos quieren es continuar con su modelo, con ajustes, con mejoras, con reformas, pero esencialmente continuar con el mismo modelo que ya tenían. Les ha tardado unos años descubrir esto, que bastaba observar el progreso que había tenido Chile en los años recientes para entender que no requería, digamos, una inteligencia excesiva, saber que ese era el caso, saber que Chile no necesitaba una revolución de su modelo, sino una, en todo caso, mayor puesta al día, siempre se puede, digamos, perfeccionar un modelo, desde luego que sí, pero lo que se pretendía ahí era la negación del progreso de Chile, y eso lo han descubierto los chilenos y por eso están ahora en esa situación, digamos, contradictoria, ¿no? En el caso de España, el problema que hay es básicamente el siguiente. La centro-derecha española está completamente dividida entre el Partido Popular, que es el partido mayoritario,
Vox, que en cierta forma es un desprendimiento del Partido Popular, más nacionalista y radicalizado, y luego los grupos de derecha independentistas que están enfrentados, perdón, que están enfrentados al Partido Popular y a Vox porque son partidarios de la independencia, pero que si uno retira ese asunto de la ecuación, en el fondo tienen mucho en común desde el punto de vista de su visión económica y su visión de políticas públicas, ¿no? Entonces, claro, con una derecha que está dividida entre el Partido Popular, Vox y las derechas independentistas, resulta muy difícil para la derecha ganar elecciones con mayoría absoluta. Y eso es lo que ha facilitado en esta situación la tarea del presidente del gobierno actual, del presidente del gobierno socialista, que es bloquear, digamos, la subida al poder del señor Feijóo. Así que creo que la situación sumamente compleja que supone la división de la derecha y además la existencia de una derecha nacionalista es lo que ha complicado las cosas. Ahora, estos 50 años del golpe de Pinochet han servido para revivir fantasmas. Parece que Latinoamérica sigue siempre en el pasado, ¿no? Reviviendo la historia para poder utilizarla, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso de forma interesada, ¿no? No surge por, Claro. digamos, generación espontánea, ¿no? Es una efemérides que un sector de la izquierda trató de utilizar para beatificar al señor Allende, olvidando que el señor Allende tuvo una responsabilidad importante en la tragedia que supuso para Chile el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet. Y a eso responde un sector de la derecha, por supuesto, reivindicando la figura de Pinochet equivocadamente. Pero es verdad, tenemos una tendencia a vivir en el pasado, tenemos una tendencia retrógrada. Yo creo que una parte del problema latinoamericano es que cuando miramos al pasado lo mitificamos y que cuando miramos al futuro lo utopizamos, creamos utopías. El mito en el pasado es un pasado que nunca existió, por lo menos no como nos lo cuentan, y la utopía en el futuro es un futuro que no es posible, que no es viable, ¿no? Entonces, esto es el problema, nos movemos entre un pasado mítico y un futuro utópico y al final ninguna de las dos cosas son ciertas, ambas cosas son supercherías. Yo creo que tendríamos que adoptar un discurso más realista, tener en cuenta lo que son las posibilidades reales, no mitificar el pasado y proponer un futuro que sea realizable, que sea un futuro al alcance de la mano y no un futuro soñado que muchas veces despierta precisamente por la fuerza hipnótica que tiene y que genera esas corrientes populistas que hay en América Latina. Y eso se le suma a la polarización, ¿no? Que es un fenómeno que pareciera que el antivoto ha marcado toda la región y quizá más allá, ¿no? ¿Usted siente que estamos más polarizados, quizá artificialmente o no, pero con las redes sociales? Yo creo que sí, yo creo que hay una, ¿cómo decirlo? Hay una lucha cultural que se ha desatado en América Latina, que en gran parte es un reflejo también de la que se ha desatado en los países más desarrollados, ¿no? Yo diría que empezó por una, digamos, adopción por parte de la izquierda de una forma colectivista de ver la sociedad a partir del asunto identitario, ¿no? Y que eso a su vez ha generado una reacción nacionalista, una reacción de parte de la derecha. En el fondo son dos populismos enfrentados, ¿no? Un populismo de izquierda, que yo creo que es el que inició esta lucha cultural, y una derecha que ha respondido a eso, ¿no? Entonces, ya no tenemos una división como la que había antes, digamos, ideológica, me refiero en tiempos de democracia, entre pues una visión que podía ser más conservadora, otra que podía ser más liberal, una que podía ser al otro lado socialdemócrata y otra que podía ser más puramente socialista, sino que lo que tenemos ahora es una lucha de colectivismos identitarios, ¿no? La izquierda que quiere imponer en nombre del feminismo, en nombre de la política de géneros, es decir, ideales muy loables
en el fondo unas políticas que son discriminatorias y que son antimodernas, y una derecha que quiere responder a eso, lógicamente en defensa de unos valores tradicionales de una forma también radicalizada y colectivista, ¿no? Entonces, esto a un liberal lo deja un poco fuera de juego, lo deja un poco en offside, ¿no? Y hay que buscar la manera de tratar de, digamos, recuperar, rescatar ese principio tan fundamental que es el principio de la igualdad ante la ley. Si mucho de lo que pretende hacer la izquierda hoy en día en términos identitarios es la negación de la igualdad ante la ley. Si se defendiera el principio de la igualdad ante la ley, se defendería muchísimo mejor a las mujeres. El feminismo tendría que partir de la igualdad ante la ley como una de sus banderas, porque esa es la mejor forma de reivindicar a la mujer que ha sido efectivamente discriminada en el pasado. Y lo mismo digo en el caso, por supuesto, de quienes tienen distinto tipo de preferencias sexuales, ¿no? Y en el caso de la derecha habría que también explicarle que, digamos, la defensa de los valores tradicionales y la defensa de la nación no pueden significar otra forma de colectivismo, es decir, impedir o restringir la expresión individual de la gente, la diversidad en una sociedad, ¿no? Como liberal yo veo esto como uno de los grandes temas de nuestro tiempo y también uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo para un liberal, porque estamos frente a dos colectivismos, estamos frente a dos, digamos, adversarios que están tan enfrentados entre sí que no nos dejan mucho espacio para la discusión. Claro que sí, para volver a Lima y a Perú, ¿ha hablado con Keiko Fujimori? ¿Qué piensa de su rol político reciente? Mire, yo creo que Keiko ha cumplido un rol en toda esta etapa bastante respetable. Yo creo que ella se equivocó durante el gobierno del señor Kuczynski, esto lo sabe ella, y incluso ha pedido disculpas por eso, y creo que probablemente la afectó en las últimas elecciones. En cambio, creo que en toda esta etapa, tanto en la etapa del señor Castillo como en la actual, ha tenido un comportamiento político bastante respetable. Creo que lo que mejor ha hecho es tratar de obrar por la unidad, digamos, de las fuerzas de oposición, es decir, tratar de evitar que su figura y que el fujimorismo, que es tan polarizante en el Perú, se volviera un obstáculo para la unidad. No se ha conseguido la unidad, porque la unidad va a ser difícil conseguirla cuando no falta tanto tiempo para las elecciones y todo el mundo quiere ser presidente, pero lo que sí hay que reconocer es que ella ha tratado de obrar en ese sentido y sería injusto no reconocérselo. Por cierto, aprovecho la ocasión, me he enterado hace un momento de la muerte, el fallecimiento de Guerra García y quisiera a través de usted expresar mis condolencias a sus amigos, a su partido y a su familia. Sí, pues creo que usted lo conoció bien, ¿no? Sí, hace poco. No lo conocí bien, lo traté solamente durante la última campaña electoral en 2 o 3 eventos públicos en los que participé, pero, en fin, tenía respeto por su figura, su defensa del emprendedor es algo que me parece que en una etapa en la que no estaba de moda hacer eso, luego se puso de moda, me parece que es muy rescatable y su conducta también en el partido fue provechosa y fue útil. Así que nada, es una pérdida lamentable. Claro, alguien que además que hizo el viraje de izquierda a derecha, uno de los primeros, ¿no? En los 90, en los 80. Sí, Para ir sí, amarrando sí. la entrevista, ¿qué le parece el rol de Cerrón? ¿Más protagónico en el Yo Congreso al creo que menos? el rol de Cerrón, a ver, ya lo era, ¿no? Ya lo era. Me parece que su contribución a toda esta etapa de la historia peruana ha sido nefasta. Yo le reconozco una mayor coherencia ideológica y una mayor coherencia en general que a muchos otros dirigentes de izquierda. Él es una persona que cree lo que dice y que actúa en consecuencia, pero es una persona que encarna el totalitarismo. Él quisiera entronizar el totalitarismo y además ha hecho mucho daño con el permiso del señor Castillo, colocando en el Estado peruano a lo largo de los últimos tiempos a muchas de sus fichas, lo cual ha complicado la tarea
del actual gobierno, de la administración Boluarte, de manera bastante significativa. Para no hablar, por supuesto, de los procesos de corrupción en los que está inmerso. Error del Premier Alberto Tárrega, últimamente lo están atacando bastante, pero Sí, bueno, mire, yo tiendo a ser más comprensivo con él de lo que es mucha gente, sí. quizá porque yo no estoy en campaña, no tengo votos que ganar y no tengo que convencer a nadie de nada, pero, y sé que es impopular como lo es el gobierno y como lo es la presidenta, pero yo no olvido que en una etapa crítica absolutamente medular de la historia reciente del país, cuando la democracia peruana estaba en juego, cuando se habían levantado contra ella fuerzas violentas, muy bien organizadas, él fue uno de los que resistió a un costo personal significativo. Yo no olvido eso, así que cualquier crítica que se pueda hacer, y seguramente se pueden hacer muchas, es posible que él, evidentemente ahora en la gestión de primer ministro, tiene responsabilidades en ello también, podría hacer más para combatir eso de lo que hablábamos hace un momento, el colapso, digamos, del orden público a través del aumento demencial y exponencial de la criminalidad. Pero yo valoro que él ha tenido responsabilidades en una etapa extraordinariamente difícil. No estoy seguro que mucha gente hubiera podido hacerlo mejor porque las limitaciones eran enormes y tuvo las virtudes de coraje y de templanza para hacer frente a un verdadero huracán. Así que yo valoro eso, independientemente de que en estos momentos sería bueno, por supuesto, ver tanto a la cabeza del gabinete como en algunas carteras una mayor iniciativa para devolverle al Perú dinamismo económico y paz y orden interno, ¿no? No, me hubiera gustado que no dijera que Tía María no está en la agenda. Creo que la reactivación de Tía María es absolutamente fundamental para la minería y la economía peruana. Pero ya siempre cualquier crítica dentro del contexto que le acabo de mencionar. Ahora, usted no está en campaña, pero ve a alguien interesante en campaña, hay muchos precandidatos o voceados candidatos. Mire, yo prefiero no intervenir en eso. Tengo amigos que están en fin, por lo menos formando partidos políticos, así que les deseo el mayor de los éxitos y la mayor de las suertes, pero yo en lo personal no estoy interviniendo para nada, no pertenezco a ninguna agrupación, me mantengo como un humilde y distante observador. Ahora, su padre sí firmó ya por el partido, ¿no? De Rafael Belaúnde y Sí, 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 como ya se explicó en su momento, es una firma simbólica, como se Claro, imaginará, 87 años, claro, está fuera del país, él no va a participar ni intervenir en claro. ninguna campaña electoral. Lo que ha hecho es un gesto de simpatía por personas valiosísimas que han sido muy leales con él en el pasado, que han tenido además una afinidad desde el punto de vista de las ideas, y yo también las tengo con ellos, por cierto. Claro. Les deseo lo mejor y además ¿cómo decirlo? Me congratulo de que tengan el valor de hacer política en el Perú. Creo que hay que tener un valor extremo para hacer política en el Perú en este contexto, Y ¿no? sin embargo hay varios, ¿no? Pareciera que hay 30, 25. eh, Sí, y hay algunos más. Tengo otros amigos que también están en ello. Carlos Spa es una persona muy valiosa que también ¿Verdad? entiendo que está formando un partido. Bueno, qué bien que haya. Mire, hay que renovar la política Sí, peruana. Evidentemente, sí. el mensaje de la ciudadanía es de hartazgo con los partidos. Yo frente a esta actitud siempre tengo un poco de cuidado y un poco tomo las cosas con prudencia porque una democracia necesita partidos consolidados y si se pone de moda la antipolítica y en cada generación queremos acabar con los partidos políticos, al final quien sufre es la democracia. Pero no está mal, ya Mm. que la democracia peruana es precaria, ya que los partidos son precarios, ya que tenemos una fragilidad institucional como la que tenemos, no está mal que haya una renovación de la política, que se formen agrupaciones y poco a poco el mercado irá decidiendo cuáles de ellas serán duraderas, ¿no? Su padre no va a estar activamente en política, pero va a publicar una novela ahorita en octubre, ¿no? Así es.
¿Le, que le ha tiene mucho gustado? que ver con el Perú. Ahora estábamos justamente ayer con mis hermanos, mi hermana Morgana y mi hermano Gonzalo, terminando de editar un pequeño documental que hemos hecho sobre el viaje que Sí, hicimos juntos, los tres, junto con mi padre, por carretera al norte del Perú en el 2022, hace poco tiempo, precisamente para, como parte de la investigación de la novela, porque una parte importante de la novela ocurre en Puerto Eten, cerca de Chiclayo. Así que, en fin, es una novela ambientada en el mundo de la música criolla, donde hay incluso personajes muy fácilmente reconocibles, que están ahí con nombre propio y que son muy públicos, que tienen que ver con el mundo de la música criolla. No diré más para no matar la curiosidad, pero en fin, es una novela en la que ha trabajado mucho y de la que está muy contento. ¿Y cuándo sale ese documental? ¿Una vida en palabras es el mismo documental? No, esa es otra cosa. Esa Es es otra, una serie que yo hice sobre su vida, su obra y claro. su actividad política. Es una serie de 10, bueno, 10 capítulos. Hemos hecho uno adicional que va a salir pronto, Mm. pero no. Este es un pequeño documental de 18 minutos, 19 minutos, estrictamente sobre la novela y que va a salir junto con la novela, ¿no? En fin, para que la gente vea un poco cómo es el proceso de investigación de una novela, en el caso de mi padre. Cada escritor es diferente, pero este fue un viaje en el que fuimos juntos los cuatro, es decir, él con los tres hijos por carretera, no quisimos acompañantes, ni chofer, ni gente de seguridad, ni nada de nada de nada. Fuimos solamente los cuatro y fue un viaje muy bonito y decidimos filmarlo y no filmarlo profesionalmente, sino filmarlo de una manera artesanal para que luego saliera un pequeño documental en fin, que reflejara eso, qué cosa hay detrás de una novela en términos en fin, investigativos, ¿no? Así que bueno, espero que haya salido bien. Sí, la portada, bueno, es de Botero, que acaba de fallecer. Muy bonita, ¿no? Sí, 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 sí. Y otro que ha fallecido hace poco, quería ver su opinión, es Ricardo perdón, Montaner, ¿no? Alberto Montaner. Una noticia terrible. Yo fui un gran amigo de Carlos Sí, Alberto, a pesar de que pertenecíamos a generaciones muy distintas, ¿no? Él claro. era varios años mayor que yo. Colaboramos juntos en 4 libros, dimos juntos conferencias por medio mundo, participamos en 1000 batallas. Yo he sentido la pérdida de Carlos como la pérdida de un hermano mayor o de un padre. La verdad que me afectó muchísimo. Eh, yo creo que es una de las grandes figuras que ha producido América Latina en el último medio siglo. Y qué pena que la democrática de mañana no vaya a poder ver a Carlos Alberto en acción, porque hubiera sido maravilloso ver a Carlos participando en la reconstrucción democrática de su país. Pero por lo menos le ha legado a su país, a la futura Cuba democrática, un conjunto de enseñanzas a través de los muchos libros que publicó y de las conferencias que dio y de las clases que dio también y de los comentarios que hizo en televisión. Todo ese material será muy fácilmente accesible para los cubanos que quieran reconstruir la democracia cubana el día de mañana. Para ir terminando ya, ¿qué está escribiendo Álvaro Vargas Llosa? Yo ahora estoy tan absorbido por distintas tareas que no estoy haciendo un libro, estoy haciendo, sí, tengo varias columnas que publico en Estados Unidos, que en inglés, estoy muy metido en tareas que tienen que ver con fundaciones liberales, estoy dando muchas conferencias, ahora parto a España dentro de unos días, estoy ahora en París y luego tengo que ir a Chile a dar una conferencia. Estoy, en fin, muy activo en mis cosas, estoy también ocupándome de una cartera de inversiones personal que manejo hace ya algunos años. Y, así que no he podido tener la tranquilidad, digamos, ni el tiempo para un nuevo libro, pero ideas tengo un par de ideas y las dejo ahí reposar hasta la ocasión pertinente. Última pregunta. Keiko tiene derecho de postular, pero ¿cree que es estratégico que postule, participe en las elecciones? Yo no me atrevería a darle un consejo en ese sentido. Presentarse a una campaña electoral es un derecho que tienen 33 millones de peruanos, incluido ella, y esa es una evaluación que tendrá que hacer ella, por supuesto, con plena libertad. Yo no me atrevería a darle un consejo. Gracias por su tiempo, señor Vargas Llosa, y esto ha sido Perú 21 con un entrevistado muy especial.
Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes.